Muy buenas, bienvenido otra vez a este programa Emma Hoy, al cual espero que hayan tenido un buen fin de semana, que lo hayan pasado genial, que estas calores pues sean amenos, porque también estamos con el tiempo que no sabemos si frío, llueve o no llueve. Pero realmente tenemos que cuidarnos la salud. Eso es lo más importante porque cara ahora que viene ya el invierno. Es esencial. Poquito a poco vamos trayendo información. Pero hoy nos vamos a derivar a algo muy interesante que para mí es importante en el momento que tengamos que ir a un hospital, hacer una operación o otros temas más, que es la anestesia. Realmente a mí me da a veces pavor. Pero tenemos aquí al doctor Luis Valdés, responsable de la unidad de anestesia del Hospital Costa del Sol. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y realmente es emocionante poder hablar porque va a haber una reunión anual de la sección española de la Sociedad Europea de Anestesia Regional, la ESRA, el 3 y el 5 de octubre. Va a ser fantástico saber que se mantiene año tras año, ya son 24 años de ello. Es esencial tener este tipo de reuniones y congresos y me parece fantástico. Más todavía tener a Francisco Acedo Torregrosa, que lleva un programa de radio llamado La Hora de la Salud. Bienvenido, Francisco Acedo. Bien hallado. Los que me conocen a mí pues dirán, ¿qué hace aquí? Yo no lo hago habitualmente en el deporte, pero los que me siguen ya desde hace muchos años, pues tenemos un programa que se llama La Hora de la Salud en el Reto de Marbella, en otro sitio donde explicamos que intentar divulgar todo lo que es relacionado con el mundo de la salud. Y para mí es una alegría tener hoy al doctor Luis Valdés aquí, porque creo que es la primera vez que se va a celebrar esta reunión aquí en Marbella, Costa del Sol, y que al margen de lo que significa reciclado, de preparación, puesta al día de temas para los especialistas, mirando desde el punto de vista turístico para Marbella, más de 500 personas, 3 días en Marbella, en la Costa del Sol, es un plus importante para la ciudad. En efecto, la verdad es que sí, pensamos que es un plus. La verdad, bueno, primero agradeceros que me hayáis invitado aquí a este programa. Es un plus, pues calculamos entre 500 y 600 personas. Es la primera vez que conseguimos que esta reunión anual de la ERRA Sociedad Europea de Anestesia Regional de la sección española, se va a realizar fuera de una capital de provincia. Somos la primera ciudad, Marbella, que lo consigue. Y la verdad es que estamos muy contentos, un poquito estresados, pero bastante contentos con la reunión. Creo que va a ser muy interesante. Todo el que organiza un evento se estresa, y cuando vayan pasando los días quede poco, pero todavía. Sí, no, cuando queden pocos días ya estaremos locos porque acabe solo, pero la verdad es que sí, muy contentos y con grandes expectativas sobre la reunión. Realmente siempre tenemos la cuestión de preguntar a la hora de los pacientes entrar. Siempre está la delicadeza del tema de que tenemos que hacer pruebas para anestesia. Yo voy a preguntar ahora por el área de pacientes. Sí. Invitamos aquí a Francisco Acedo, que ya sabemos que es edito aquí en M95 con la hora de deporte, pero realmente lo invitamos aquí porque las preguntas más científicas, más exactas, él va a ser, Yo voy a ser un poquito la diablilla del humano cuando entra terroríficamente al hospital. Encantado de ello. Pero es la realidad. Realmente las pruebas que nos piden siempre son exactamente cuáles cuando entras para un tema de operación, tanto leve o más grave. Vale, yo creo que hay cierta confusión en cuanto al concepto de pruebas anestésicas. La prueba anestésica consiste en una valoración médica por parte de un médico, que es el médico especialista en anestesia, el comúnmente conocido como anestesista. Entonces consiste en una valoración médica que hace el anestesista sobre ese paciente y dependiendo de la patología, las enfermedades que tenga este paciente y la cirugía a la que se vaya a someter, establece unos riesgos, una serie de pruebas complementarias que en un momento determinado se pueden pedir, aunque es cierto que casi siempre pues, hay una prueba básica que es una analítica que se pide siempre y luego pues, un electrocardiograma y una radiografía dependiendo de qué tipo de paciente y qué tipo de cirugía. Y en base a las pruebas complementarias y sobre todo a la historia clínica, lo que se establece es unos riesgos para ese paciente y unas técnica anestésica y un seguimiento, cómo va a ser el seguimiento de ese paciente durante toda la intervención y los cuidados posoperatorios que va a necesitar. Eso es básicamente lo que se conoce como prueba de anestesia. Básicamente, Francisco. Hoy en día la medicina es un trabajo multidisciplinar, pero en el caso de una intervención quirúrgica, la figura del anestesista es clave, hasta tal punto de que
muchas veces dice, uy, se ha tenido que cambiar la operación porque ha cogido un resfriado, por ejemplo, el especialista. No, lo digo porque conozco algunos casos. Es decir, claro, que el anestesista es clave en este área. Hombre, indudablemente, pues un cirujano es clave en una cirugía y un anestesista también es clave en una cirugía, puesto que son especialidades que coexisten. Sin anestesia no hay cirugía y sin cirugía no hay anestesia, indudablemente, claro que sí. El temor que muchos pacientes tienen cuando dicen, no, mira, te vamos a anestesiar, hay gente que incluso ya cada vez menos. ¿Cómo se le convence? Bueno, intentamos convencerle en base a estadísticas reales sobre el riesgo. Sobre una cirugía menor, no solo menor, sino una cirugía, bueno, con cierta entidad, pero no ser una cirugía realmente de las que se consideran altamente de riesgo, como puede ser una cirugía cardíaca o cirugías de aorta, grandes cirugías. Una gran parte de las cirugías, que no son tampoco cirugías oncológicas mayores, de grandes cirugías de cáncer, la estadística nos dice que la anestesia es muy segura, es muchísimo más segura que conducir un coche, es casi un poquito más segura incluso que viajar en tren. O sea, uno tiene más riesgo de tener un accidente y morirse por un accidente de tren que por un accidente de anestesia, siempre que estemos hablando de una persona sana, o sea, una persona sana que tenga pequeñas patologías, no sea una persona con ninguna enfermedad grave y que no se vaya a someter a las que son grandes cirugías, pero que esas son las cirugías minoritarias. Entonces, damos estadísticas. Es casi tan seguro como volar. También pasa lo mismo, aunque volar es mucho más seguro que conducir un coche o ir en tren, la gente le suele tener muchísimo más miedo a volar que a conducir un coche, pero las estadísticas dicen que es así. Pues actualmente, afortunadamente, la mortalidad en anestesia es muy baja. Esto es lo que se intenta transmitir al paciente, es lo que intentamos, pues bueno, intentar tranquilizarlo. Indudablemente, el problema, la angustia, yo creo que es el no poder controlar, el no saber si vas a estar dormido, si no lo vas a estar, cuándo te vas a despertar, qué expectativas tienes, qué sensaciones vas a tener. Entonces, bueno, intentamos tranquilizarlo en ese aspecto, de explicar un poco la experiencia de otros pacientes, cuando eso es algo que una de las cosas que hacemos en la valoración, tanto preanestésica como inmediatamente antes de entrar al quirófano. Hablamos de la reunión que será del día 3 al 5 de octubre. Temas concretos y grandes figuras que van a venir, vamos a ver ellas. Sí. Es la reunión anual más numerosa que hay dentro de la Sociedad de Anestesia en España. Pues eso, ¿no? Todos los años en torno a entre 500 y pico, casi 600 asistentes. Es una reunión donde intentamos que haya muchísimos ponentes y renovar ponentes. De hecho, este año tenemos 100 ponentes, creo que exactamente 99. Me falta uno para los 100, pero bueno, 99 ponentes, intentamos poner ponentes nuevos. Es una zona, un nexo de unión donde una parte considerable de los anestesistas tienen una puesta en común. Es una reunión muy joven, a pesar de que llevamos muchísimos años, porque la sociedad se fundó en 1980, se fundó la Sociedad Europea de Anestesia Regional, y en 1997, creo, la sección española, o sea que ya tenemos una mayoría de edad suficiente, pero los colegas que atienden son colegas bastante jóvenes, normalmente hay mucho interés por parte de los residentes y mucho interés también por adjuntos jóvenes, porque somos una reunión que intentamos enfocarla en aspectos muy prácticos, intentamos pues, poner en marcha, aplicar todas las técnicas de anestesia regional que se van desarrollando, intentar aplicarlas de una manera fácil para que lo aprendan nuestros colegas. Para eso contamos con figuras de primer nivel, contamos con grandes expertos en anestesia regional españoles, que vienen de toda la geografía española, y luego tenemos, bueno, pues siempre intentamos invitar a grandes estrellas europeas, no solo europeas, sino también mundiales. Este año pues tenemos a Leonardo Capural, que viene de Estados Unidos, que es un gran experto en dolor crónico. Tenemos luego a Jens Berglund, que viene de Dinamarca, que es otro gran experto en anestesia regional. Tenemos un gran experto, José Aguirre, que viene de Suiza, y un último experto de Inglaterra, aunque de origen es polaco, Andrew Kroll, otro gran experto en dolor. Tenemos dos grandes expertos en anestesia regional y dos grandes expertos enfocados más en dolor, que nos van a acompañar durante estos 3 días y disfrutaremos de todo su conocimiento y su experiencia. En la anestesiología es evidente
ha mejorado en los últimos años, pero ¿qué principal avance consideraría Luis como especialista en el Hospital Costa Rosa? Los grandes avances de la anestesia, es verdad que se han producido grandes avances en los últimos 25 o 30 años, sobre todo es tecnología. Básicamente es la tecnología lo que nos ha permitido estos avances. Tenemos una gran mejora tecnológica en todo el equipamiento, material, en la monitorización. Ahora somos capaces de monitorizar muchos parámetros, muchas constantes que antes éramos incapaces de valorar, ahora las podemos valorar. Y en el campo de anestesia regional el gran avance ha sido la introducción de la ecografía. La ecografía, que era algo que estaba pues reservado hasta hace 15, 20 años prácticamente para los radiólogos, los cardiólogos y los ginecólogos, ahora se ha abierto al resto de especialidades. Y nosotros en anestesia regional, gracias a la ecografía, conseguimos localizar todos los nervios que hay dentro del organismo y fascias por donde discurren estos nervios para poder de una manera muy acertada, muy precisa, acceder con una aguja e inyectar un anestésico local o dejar un catéter, lo cual nos ha abierto un nuevo abanico de técnicas de anestesia regional que mejoran bastante la experiencia del paciente dentro del quirófano. Espectacular los avances que hay, cada vez. Sí, bueno, afortunadamente la verdad es que sí. Cada vez menos invasivo, ¿no? Exactamente. Sí, en efecto, cada vez la cirugía es mucho menos invasiva y nuestras técnicas intentan ser también mucho menos invasivas. Y ese ha sido el gran avance. Increíble. Hay acaba de decir anestesia del dolor. Mucha gente estaba preguntando ¿qué es? Ya, bueno... Por eso, porque habrán dicho anestesia de dolor, ¿qué me van a poner anestesia para quedarme miedo? No, claro, es que... ¿Qué es? ¿A qué se refiere esa claro, parte? Nuestra especialidad... Esa especialidad. La especialidad médica de anestesia es anestesiología, que es la ciencia que trata de la anestesia, reanimación y dolor, con lo cual un aspecto importante es también el tratamiento del dolor. De hecho, la anestesia regional es la técnica más eficaz dentro de todo el abanico que hay para tratar el dolor agudo posoperatorio, el dolor que los pacientes sufren después de que desgraciadamente siguen sufriendo. A pesar de todas estas técnicas intentamos mejorarlo, bueno, conseguimos mejorar bastante el dolor, no siempre, nos gustaría que siempre, pero este es un apartado que sería el tratamiento del dolor agudo, pero luego también usamos estas técnicas y otros tipos de tratamiento farmacológico para pacientes que tienen dolor crónico, ciertas patologías, muchas de ellas son osteomusculares, artrosis, son pacientes que no se pueden arreglar de una manera quirúrgica, intentamos mejorar ese tipo, o incluso el dolor oncológico, el dolor que sufren los pacientes con cáncer. Eso es prácticamente una subespecialización, una superespecialización dentro de la anestesia. Hay siempre, en casi todos los servicios, hay un personal que se dedica de una forma un poco más prioritaria a ese aspecto. El otro día cuando estuve en el hospital, vi en la zona de admisión de pacientes y demás una buena cantidad de extranjeros. Sí. Estaban allí pidiendo sus citas, tal y cual. A la hora, el área de anestesiología, dolor, ¿valoráis o veis que cuando hacen sus preguntas, sus cuestiones, son distintas que los españoles? ¿Son más exigentes? ¿Qué opinión hay? Porque aquí en el Costa Rosa se atiende un buen puñado de residentes, porque recordemos, no solamente en Marbella, el distrito va desde Mijas, ¿no? Claro, desde Mijas hasta el final de la provincia, claro. Manilva, por ejemplo, hasta Manilva, claro. Bueno, ya cuando se habla de carne de Estepona ya veremos que si hay un poquito más de descongestionamiento de pacientes, pero bueno, ¿cómo son los extranjeros a la hora de...? Es verdad que sí, hay muchísimos extranjeros, vemos muchos extranjeros todos los días, incluso bueno, hay días que los partes quirúrgicos uno mira y ve, uy, hay un español. Y es cierto que tienen bueno, pues otra mentalidad distinta. El extranjero normalmente es más directo, pregunta más, es mucho más inquisitor en cuanto, bueno, pues le gusta preguntar, saber si tenemos experiencia, si ese procedimiento se hace, cuánto se hace, cuál es el resultado, qué le va a pasar. Pregunta mucho más, pero también es cierto que después de preguntar y toman su decisión, y una vez que toman su decisión, son pacientes muy fáciles, por así decirlo, porque toman su decisión, saben lo que están tomando. El español es un poquito más protector,
siempre hemos sido un poco más protectores. Tenemos un poquito más de miedo en el sentido siempre Sí. de preguntar, o somos más, uy, si preguntamos puede, pero yo creo que hay que preguntar, hay que, Sí. si no es lo saber, o sea, si tienes Perfecto. dudas y después te vas a quedar anestesiando, operándote, te estás quedando con la duda de que si esto, yo creo que tenemos todo el derecho de preguntar, aunque sea de una hay que forma. partir de una cosa muy importante. Cuando te dicen que van a tener un quirófano, que hay que tenerle respeto. Bastante. Un quirófano. Sí, Hay que la gente, estos que claro. hablan de una forma banal, que me voy a operar de esto, hablo de otro tipo de cirugía. Entrar en un quirófano tiene un riesgo siempre. Sí. Indudablemente. Eso, partiendo de ese apartado, siempre hay miedo y hay que convencer y hay muchas preguntas. ¿El español se aclara cuando se lo explico o hay que...? O mejor dicho, ¿qué pregunta exactamente es típica que puedan hacer? Esa es otra que me hace curiosidad por ahí. ¿Los españoles? Sí, ¿qué pregunta es la que más...? Es un poco difícil. El español suele preguntar poco. Bueno, porque creo que somos de naturaleza más bien tímidos. Nos da un poco de miedo hacer el ridículo. Preguntar nos parece, igual estoy preguntando una tontería, mejor me lo callo. Entre eso y el miedo con que muchas veces valora el paciente, yo creo que la inmensa mayoría se dejan preguntas en el tintero. Muchos, bueno, intentan preguntarte por un poco, no me pasará nada, ¿no? Irá todo bien. No, bueno, tú intentas tranquilizarlo. Es cierto que, bueno, cierto respeto hay que tener, porque indudablemente complicaciones hay, afortunadamente están disminuyendo, pero claro, al pobre que le toca una complicación, le toca a ese propio paciente, entonces para él es el 100%. Es cierto que, bueno, hay que tener un poco de... no respeto al menos. La pregunta mía iba a una cosa muy sencilla. No tenía una amiga dice, bueno, ha estado mi padre y mi madre en el médico y no se han enterado de nada, voy a tener que ir yo porque... Sí. Y yo le decía, pero ¿y no preguntó? Dice, no ha preguntado. Claro. Yo recomiendo, antes de ir en casa, una buena idea, por ejemplo, eso los extranjeros lo hacen con relativa frecuencia, se llevan una notita, una libretita con las preguntas que ellos quieren hacer, para no olvidarse las preguntas, que me parece muy buena opción, porque así tienen, claro, muchas veces cuando están en la valoración, en consulta, están muy nerviosos y no se les ocurre preguntas que luego sí se les va a ocurrir. Yo creo que es una buena opción, pues las 4 o 5 preguntas que considere que son relevantes, las lleva anotadas, las pregunta. Yo creo que cualquier facultativo, no solo de anestesia, sino el médico que sea, estará encantado de responderle lo más preciso, lo más claro posible a esas preguntas. Eso le va a dejar con mucha tranquilidad, creo que le va a tranquilizar mucho más que irse sin obtener ninguna pregunta y por tanto ninguna respuesta. Eso es cierto, hay que llevar escrito y apuntado todo. Pero bueno, yo ya he sido operado 2 o 3 veces y siempre ya la anestesia me la sé de dedillo y además voy con una confianza total porque gracias a Dios tenemos aquí en España muy buenos médicos, tenemos los mejores reconocidos y realmente entro tranquilo, veo la cara del anestesista y digo, yo me fío de ti, eres un encanto, me pone una sonrisa de oreja, bueno, venga, vamos a soñar ahora con los angelitos, vamos con tabellita o lo que sea. Y llega un momento que estamos en buenas manos, que eso es lo principal, entrar en la confianza, pero a mí me da por llorar. Bueno, perfecto. Eso os pasará, ¿y cómo me calman? Porque entro con un llanteo, Bueno, a veces... Los nervios, ¿verdad? Pero a veces es mejor no calmarse, decir, bueno, llora, te desahogas y ya te quedas tranquilo. O sea, que tampoco, exactamente. Eso no es, hombre. Yo creo que nosotros intentamos pues, tranquilizar a la persona una vez que está en la zona de quirófano, porque bueno, ya supone que ya lo está pasando suficientemente mal con el tema de la cirugía, el operarse, el estar dormido, la recuperación y asumir el potencial riesgo de complicaciones para que encima lo pase mal. Entonces intentamos relajarlo. Pero de todas maneras yo creo que bueno, si te da por llorar, pues llora. Ya está. Sí, además estamos muy acostumbrados, eso es normal. Yo tengo que decir y tengo que tirar una lanza a favor de los médicos de la Costa del Sol y de Marbella, tanto a nivel sanidad pública como sanidad privada. Tenemos unos grandes profesionales aquí, porque cuando yo comencé el programa de radio, algunos me decían, no voy a buscar aquí ahora invitados, especialistas. Poco a poco, y hemos tenido, ya digo, ayer pues me parece que era el 109, el programa 109 que hicimos el martes fue, lo emitimos los martes por la tarde, es que hemos descubierto que aquí tenemos especialistas
justamente son la sanidad pública, sí, con todas las deficiencias que se le indica de instalaciones, necesidad de ampliación, eso es otro asunto. Es otro punto que creo que los propios médicos lo consideran necesario. Pero eso entra en temas políticos que es muy difícil de tanto profesionales como pacientes tocarlo. Pero nadie puede dudar la gran cantidad y calidad de médicos que tenemos en la Costa del Sol, digo, privados y públicos. Sí, muchas veces también los del público tienen su consulta, sí, en lo privado, con lo cual sí, sí, no se pueden hacer la diferencia. Es una gran ventaja y tranquilidad para los del municipio de Marbella, de la costa. Sí, muchas gracias por lo que me toca, pero creo que sí, creo que tenemos unos grandes facultativos. Indudablemente es verdad que pues quizás necesitaríamos mayores medios, tenemos una población censada altísima para el tamaño de hospital que tenemos, pero bueno, es lo que hay, en efecto, ese es otro tema, y creo que sí que, como bien dices, tanto los médicos que trabajan en la sanidad pública como los que trabajan en la privada, o incluso los que hacen una labor mixta pública-privada, creo que tenemos bastante buen nivel de médicos. En cuanto a lo que me compete a mí de anestesia, yo estoy muy orgulloso de decir que tenemos un servicio de anestesia fantástico, de verdad que muy bueno, de los mejores de la provincia y de los mejores a nivel andaluz y te diría casi nacional. Tenemos un servicio de alta calidad. Muy cierto, realmente es lo importante que tenemos, como digo yo, es que tenemos aquí en Marbella, en la Costa del Sol, tenemos lo mejor de lo mejor, no puedo evitarlo decirlo, de verdad, porque es que es cierto, y lo mejor de todo, los congresos, las reuniones, eso siempre abarca aprender más y a saber un poco de ese ámbito, ciertamente. Por ejemplo, que va a ser el 3 al 5 de octubre, se va a hablar de distintos temas, como he dicho, lo del dolor, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. O sea, y gente de distintos puntos que dan y traen esa información que es vital y experiencias. Reciclaje. Reciclaje, exactamente. Sí, de hecho, es un concurso, es una reunión donde vienen muchísimos facultativos jóvenes y residentes, porque lo enfocamos mucho en docencia. Entonces es una reunión donde hacemos muchísimos talleres con, sobre todo, pues ecografía, modelos vivos, quiero decir, tenemos pues, son, bueno, es que se conoce como modelos vivos. La palabra técnica, vamos a decir así. Sí, la palabra técnica, porque hay también la opción de hacer cursos en cadáver, y entonces, bueno, aquí por los que tenemos son modelos, además son pues de una escuela de modelos que contratamos, y sobre ellos pues enseñamos las últimas novedades y las técnicas básicas, bueno, porque establecemos distintos niveles sobre las distintas técnicas anestésicas, sobre los modelos, con ecografía, escaneando y enseñando la anatomía, formas de abordaje. Además de eso, también tenemos una parte pues que intentamos interactuar mucho entre nosotros, de forma que se establecen pues una serie de charlas, conversaciones entre grandes expertos sobre un tema y los asistentes, que suelen estar limitadas a máximo de 40 a 50 personas, donde bueno, pues se plantean escenarios clínicos y se intentan buscar soluciones y qué alternativas se plantearían, siempre bajo el prisma de los grandes expertos que están allí. Además de eso, tenemos pues charlas magistrales, indudablemente pues los grandes expertos que vienen y grandes expertos que tenemos a nivel de España van a dar charlas magistrales, cada uno sobre el tema en que ellos son punteros y especialistas. Me ha llamado la atención lo de la escuela de modelos. Se deja. ¿Con los pacientes? A ver, pregunto, una curiosidad. No, básicamente, claro, uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de hacer anestesia regional es demostrarlo, ¿no? Es cuando tú vas a enseñar a un residente, a un médico que empieza a hacer la especialidad, claro, tiene que aprender, pero lo ideal es que aprenda antes de hacerlo sobre el paciente. Entonces, para eso pues, establecemos una serie de pasos de enseñanza. Entre ellos, uno es pues escanear en lo que llamamos modelos vivos, que son voluntarios, ya sean voluntarios pagados, en que se dejen pues simplemente escanear. Un ecógrafo es un aparato que emite unos ultrasonidos que no provoca ninguna alteración sobre la persona, entonces permite enseñarles cómo son los abordajes, cómo hay que manejar el ecógrafo, enseñar las distintas técnicas para que ese residente o ese adjunto que está aprendiendo las técnicas aprenda a identificar las estructuras anatómicas para que luego ya tenga conocimiento y experiencia para poderlo aplicar directamente en el paciente. Además de eso, también hacemos cursos
sobre cadáver, donde en el cadáver ya sí que podemos pinchar directamente, claro, para poder, para que adquieran habilidad, e incluso pues unos modelos que simulan tejido humano, no se parecen, pero sí permiten pues que el residente o el que aprenda coja las habilidades necesarias para no aplicarlas directamente sobre el paciente, sino ya llegar con cierta experiencia, de forma que el paciente no sea el conejillo de Indias, sino que sea un paciente en el que, hombre, indudablemente yo todos los días sigo aprendiendo, y eso es inevitable, pero que ya el anestesiólogo ya llegue con cierta destreza, experiencia y conocimiento de lo que tiene que hacer. Pues eso es fantástico, la reunión anual de ESLA, que va a ser el 3 al 5 de octubre, y yo creo que es esencial, acabamos de decir, como dice reciclaje, se va así, pero aprende cada vez nuevas tecnologías, como acabo de preguntar antes de entrar aquí en el programa, que hay gente que se despierta en medio de la anestesia, esa es la verdad. Pero ya hay tecnologías nuevas que te van avisando y que te puedes estar tranquila. Yo soy una, o sea, yo soy una que antes, pero ya no, porque ya la tecnología ha cambiado y ya es diferente. Hablamos de años atrás, años atrás. O sea, que eso es lo bueno, que va avanzando cada vez más. Ese sistema de anestesia, y a mí me parece fantástico que sigamos avanzando más. Ese concepto en anestesia se conoce como despertar intraoperatorio, es un concepto que ha tenido y tiene mucha importancia en nosotros, en muchísima relevancia. Esto sobre todo se produjo o se producía más hace 20, 30 años, quizá más, hace 30 años, por las técnicas anestésicas que se empleaban. Ahora cada vez ocurre menos, es cierto que no conseguimos eliminarlo del todo, pero ya empezamos a tener una monitorización sobre la actividad cerebral que nos da bastante información acerca de la profundidad hipnótica, de cuánto de profundo está dormido el paciente. No lo conseguimos evitar al máximo, pero bueno, afortunadamente cada vez son menos los casos. Ya yo soy una, que lo puedo decir. Soy una, porque vamos. Lo importante es que no tengas un trauma respecto a eso, que es lo que también intentamos. No, pero además que lo mío es gracioso. Yo tengo para contar tela, tela tengo para contar. Pero avanzado muchísimo. Y que de verdad cada vez la ciencia va avanzando más y las técnicas, y es fantástico lo que digo, haber reuniones, congresos, charlas, que es lo principal de dar avance y dar a conocer y traerlo como van a traer a distintos especialistas a dar ese conocimiento. Eso es esencial, y decir que nosotros tenemos la Costa Azul lo mejor. Antes de terminar, yo quería preguntar una cosa a Luis, que me ha gustado porque es una cosa que la gente al menos no lo sabe. El médico va aprendiendo diariamente. No termina cuando ya él dice, bueno, ha terminado. Si un médico se queda 5 años sin estudiar absolutamente nada, se queda absolutamente desactualizado. Estás continuamente estudiando, continuamente aprendiendo. La medicina evoluciona a tal velocidad que además cada vez es casi más difícil estar actualizado, indudablemente. Y esto forma parte de estas reuniones, es una manera de continuar el aprendizaje y la actualización. Es un reciclado permanente, o sea, lo reciclado es una palabra muy buena porque es un reciclado permanente que mantenemos. Esto yo creo que en muchísimas profesiones pasa, pero en la medicina es así. La evolución hace que tienes que estar continuamente moviéndote hacia adelante en el estudio y avanzando en los nuevos conocimientos. Bueno, Francisco, te invito a despedir el programa. No, el programa que me tuyo, encantaría, pero me gustaría que despidiera aquí al doctor. Yo estoy aquí de relleno. Agradecer a Luis Valdés, que ya te digo, es un trabajo importante el que realiza en el Hospital Costa del Sol, y me alegra tanto por el nivel que tiene el hospital, en este caso sanidad pública, como por el acierto y el éxito de haber traído por primera vez a Marbella este congreso, que vuelvo a repetir, en estas fechas de octubre, 500, 600 personas. Fantástico. Es un éxito tanto para la economía turística, hotelera, y a lo cual hay que contarlo también muy positivamente. Yo me alegro bastante. Muchísimas gracias por ello. Podemos decir muchísimas gracias, doctor, por estar Muchas aquí. Gracias. Y realmente esperamos veros la próxima semana aquí con Emma Hoy. Espero que hayáis disfrutado. Cualquier pregunta, ya sabéis, en el Facebook, Twitter o Twitter nos puede mandar, y si no, escuchen la próxima semana el programa de la Hora de la Salud en 107.6. Un beso a todos y hasta luego. Hasta luego.